Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Desde el martes hace 15 días el Señor nos ha estado hablando de un tema muy importante, que es el ayuno. El ayuno como una herramienta que el Señor nos ha dado. Y mirábamos en ese día de ayuno en la iglesia, tenemos los martes a mediodía ayuno de oración, y el Señor nos confirmaba la necesidad de nosotros de ayunar y, como dice la palabra, de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y hace 8 días explicamos acerca del ayuno acompañado con la oración, y hoy vamos a ver un elemento más que podemos adicionar al ayuno, que es la alabanza. Entonces, tiempo de ayuno, oración y alabanza. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos hace 8 días para que nos volvamos a conectar con la enseñanza que el Señor nos dio hace 8 días y que podemos resumir en Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Oremos por esta palabra, de donde ustedes están, oremos por esta palabra y por la palabra que vamos a escuchar hoy, para que sea de bendición a nuestra vida, para que cuando escuchemos no se salga por el otro oído, sino que llegue a nuestra mente, nuestro corazón, y la pongamos por obra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos da libertad, pero que tiene un elemento muy importante, que tu palabra es viva y es eficaz, que tu palabra es espíritu y es verdad, y que hace aquello para lo cual tú la enviaste. Cambia nuestra forma de pensar, pero también tu palabra nos conecta contigo, Señor. Nos conecta directamente contigo y nos enseña principios espirituales que podemos aplicar. Gracias te damos hoy, Señor, y te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu a toda verdad, y que podamos colocar esa verdad en la práctica, en nuestras batallas diarias, en nuestras dificultades, saber que tenemos un Dios que está con nosotros, que va delante de nosotros y que lucha nuestras batallas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y quedamos bajo el control, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Entonces, esta palabra nos habla acerca de desatar ligaduras. Y hace 8 días explicábamos, o el Señor nos enseñaba, que desatar las ligaduras de impiedad básicamente es humillarnos ante Dios, someternos a su palabra. Nos estamos disponiendo con el ayuno a someternos a Dios, a humillarnos ante su presencia. También de esa misma palabra nos decía Isaías que soltar las cargas de opresión básicamente es buscar el arrepentimiento, buscar un cambio, buscar algo diferente a lo que estamos haciendo, no seguir en la misma rutina, en el mismo problema una y otra vez, en el mismo pecado, sino que estamos buscando la presencia de Dios para que haya un cambio, para pedir esa intervención divina ante un problema que se nos ha salido de las manos, ante algo que está muy difícil, que ni con nuestra mente, ni por mucho que pensemos, ni por mucha inteligencia que tengamos hemos podido resolver, porque no se trata solamente de la parte que yo hago. Muchas veces tenemos una diferencia con nuestra pareja, con otra persona, y también hablábamos hace 8 días de que hay ataques, el enemigo, el diablo, Satanás aprovecha muchas veces nuestras debilidades para atacarnos con todo su arsenal, porque él viene a matar, a robar y a destruir. Y el pastor nos explicaba que en muchas iglesias no se habla del diablo, ¿sí? Y que hay otras iglesias en el otro lado, en el otro extremo, que hablan todo el tiempo del diablo. Que nosotros somos una iglesia equilibrada, de sana doctrina en la palabra, donde hablamos lo que la palabra de Dios dice acerca también de del enemigo que tenemos y de las herramientas espirituales que tenemos para enfrentarlo. Entonces hablábamos de soltar las cargas de opresión, y era de buscar esa intervención divina. Pero también la palabra de Dios nos hablaba de dejar ir libres a los quebrantados. Y básicamente el Señor ahí nos hablaba de perdonar. Cuando nosotros perdonamos,
permitimos que la otra persona sea liberada, que inicie un cambio. Cuando tú perdonas a alguien, le estás dando la oportunidad verdaderamente de cambiar. Cuando tú no lo perdonas, esa persona queda atada a sentirse como tú la estás viendo. Pero cuando tú la perdonas, le estás diciendo, vamos, así como Dios me perdonó a mí, yo también te perdono a ti. Es ofrecer ese perdón es clave para dejar libres a los quebrantados. Que rompáis todo yugo. Entonces hablábamos de alimentar el espíritu y no nuestros propios deseos, ¿sí? Y también hablábamos de una parte muy especial y era buscar en el ayuno corregir nuestra conducta, porque muchos de los problemas que tenemos es porque andamos en la carne, porque queremos resolverlos en la carne, en nuestra mentalidad. Hoy el intelectualismo se ha metido mucho en la iglesia cristiana. Es cierto que nosotros debemos entender la palabra, leerla en su texto y en su contexto, y muchos aprendemos incluso la historia que está detrás de la palabra, pero la palabra de Dios es espíritu y debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios también tiene una profunda revelación a nuestras vidas. Muchas veces leemos un versículo 10 veces y tal vez lo entendemos en nuestra mente, pero necesitamos del espíritu que nos revele esa palabra y que nos dé esa fuerza y ese impulso sobrenatural para llevarla a la práctica. Y ahí es donde el ayuno entra como una herramienta muy importante. Pero la pregunta es, ¿cómo en la práctica podemos ayunar de una forma bíblica? ¿Cómo podemos poner en práctica el ayuno bíblico? Y antes de eso, bueno, ya les adelantaba hace 8 días que el ayuno debe ser acompañado con oración, con la palabra de Dios y un elemento más que es la alabanza. Entonces, antes de que aprendamos cómo en la práctica podemos ayunar, vamos a mirar ese otro elemento bíblico que es la alabanza. Y vamos a recordar el pasaje que vimos hace 8 días. Recuerdan que vimos Segunda de Crónicas 20, hablamos de Josafat. Antes de eso, un paréntesis. Recuerden que hace 8 días también les sugería a todos que no perdiéramos la costumbre de tener nuestra Biblia física, de tener un lapicito para anotar los versículos, de tener un cuadernito para anotar lo que Dios nos hable hoy. Lo que Dios nos habla es muy importante para nuestras vidas. Yo les contaba el testimonio de que yo mismo he podido practicar el ayuno y la oración cuando en mi vida ha habido momentos de mucha dificultad, de batallas extremas, de temor, de ataques del enemigo, y a través del ayuno y la oración he podido salir victorioso en mi vida y en mi testimonio cristiano. Así que lo que nos dice el Señor no lo echemos como a un saco roto, sino mantengámoslo, guardemos su palabra. Y el Señor usa a los predicadores. En la iglesia hay excelentes predicadores que nos hablan la palabra de Dios, que han sido formados en esta iglesia con la sana doctrina para enseñarnos principios espirituales valiosísimos como tesoros que podemos tomar en estos tiempos de tanta dificultad. Amén. Entonces, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, vimos que Josafat estaba a punto de ser atacado, o el pueblo de Israel iba a ser atacado, y el rey Josafat sintió temor. Entonces declaró ayuno a todo el pueblo, ayunar, y Dios le ayudó. Dios fue delante de ellos, Dios derrotó a sus enemigos, los confundió. Y básicamente hubo un momento muy importante en Segunda de Crónicas 20:22. ¿Cuál fue la actitud después de haber ayunado, después de haber esperado en la promesa que Dios les dio? ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel? Leámoslo entonces. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, en el momento, después de que ellos ayunaron, oraron, esperaron en el Señor y el Señor les envió promesa a través de los profetas, hubo algo muy particular. Fue que ellos esperaron. El Señor les dijo, esperen, porque voy a ser yo el que les mostraré. O sea, el Señor es el que hará. Y entonces ellos lo que hicieron fue comenzar a entonar cantos de alabanza, alabar al Señor.
y el Señor en ese momento empezó a ejecutar la promesa que les había dado. Entonces vemos, en este momento vamos viendo cómo la alabanza es un elemento importante e integral dentro de nuestra vida cristiana y que podemos colocar cuando estemos ayunando y orando para esperar en el Señor. Vamos a seguir viendo la importancia de la alabanza como un elemento espiritual muy valioso. Y vamos a leer en Hechos 16, del 25 al 26, lo que pasó en el Nuevo Testamento con Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es una cosa maravillosa que nos muestra el Nuevo Testamento, cómo la alabanza sigue siendo importante en el Nuevo Testamento y trascendental, cómo el Señor la sigue colocando como un elemento espiritual muy valioso. Pablo y Silas habían sido encarcelados y les habían colocado grilletes, ¿sí? Por estar predicando la palabra de Dios, no por estar haciendo algo malo. Estaban en una dificultad tremenda y habían sido colocados en un lugar oscuro, unas prisiones muy, muy oscuras, muy, digamos, muy tremendas, o sea, en ese tiempo las cárceles de verdad que eran lugares, le llamaban incluso mazmorras a muchas de ellas, se los encerraban en un hueco profundo. Entonces, Pablo y Silas, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, empiezan a alabar al Señor, a alabar a Dios. Ellos no saben tal vez lo que va a suceder, pero solo saben que como hijos de Dios, Dios actuará de acuerdo a su voluntad y empiezan a alabar al Señor. Y en ese momento, de manera poderosa, el Espíritu Santo se manifiesta y los libera. Dice, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Lo que hace el Señor es permitir que en el momento de la alabanza empiece a actuar su Santo Espíritu. Entonces, la alabanza es una forma de que tú encauces tu fe en el momento que estás ayunando, de que empieces a declarar la palabra de Dios y que empieces a hacer conciencia y a declarar lo que Dios es, lo que Dios hace, a tener un conocimiento y a declarar ese conocimiento de Dios en la alabanza. O sea, la alabanza no es algo inconsciente, que simplemente empieces a decir cosas sin conciencia, sino que es algo que tú encauzas, una herramienta espiritual que a través de la fe encauzas de manera que estás declarando la palabra de Dios. Eso lo vemos en el Salmo 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Entonces el Salmo nos dice que debemos cantar con inteligencia, es decir, que debemos estar atentos a cantar, a que lo que decimos, entendamos lo que decimos. ¿Y qué es lo que estamos declarando y diciendo? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces, ¿esto por qué? Porque nuestras herramientas para enfrentar esas dificultades extremas que estamos hablando no son herramientas carnales, pero tampoco son herramientas intelectuales. Yo no puedo resolver el problema con mi intelecto simplemente. Es decir, no, es que yo lo resuelvo acá en mi pensamiento. Yo simplemente entiendo y ya lo entendí, se resolvió. No, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que está descrito en Efesios capítulo 6, que lo hablamos en la predicación pasada. Entonces nuestras herramientas no pueden ser intelectuales, nuestras herramientas no pueden ser carnales. Cuando tenemos estas dificultades y estos problemas, nuestras herramientas son espirituales. Y eso nos lo dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
poderosas en Dios, herramientas espirituales. Y lo que estamos viendo en estas 2 semanas, incluido el ayuno de hace 15 días, estamos viendo herramientas espirituales que podemos usar. Y esas herramientas espirituales son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Pues fortalezas espirituales. Fortalezas, hablamos cuando las palabras de Dios nos enseñan en Efesios 6, nos habla de principados, potestades, ¿sí? Que se alinean, que digamos, se ponen de acuerdo para atacarnos, pero nuestras herramientas son poderosas en Cristo Jesús para destruir, para detener esos ataques espirituales, pero también para corregir en nosotros las dificultades que tengamos, para encauzar, para buscar dirección. Entonces vemos que la alabanza es una herramienta espiritual, pero es una herramienta espiritual de guerra, de batalla, ¿sí? Donde estamos en ese momento confiando que Dios va a ejecutar ese plan, esa protección, esa ayuda que nosotros estamos pidiendo. Y mire que estamos hablando la palabra de Dios de que somos milicianos, es decir, de que ahora somos soldados de Cristo, de que estamos en una guerra y en una batalla espiritual. Entonces, por eso son las herramientas espirituales. Y vemos cómo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la alabanza era una herramienta de guerra, que iba incluso juntamente con los sacerdotes, con los militares, con los guerreros, estaba la alabanza. Y el pueblo de Israel utilizaba instrumentos, utilizaba sus voces, utilizaba los cánticos para declarar la palabra de Dios, para declarar la verdad de Dios, para alabar a Jehová de los ejércitos. ¿Sí? O sea, era una herramienta para al final declarar la palabra de Dios. Entonces, el Señor, vemos en la palabra de Dios en Josué 6:20, recuerden ustedes la toma de Jericó, cómo se hizo poderosamente, y básicamente la toma de Jericó nos muestra que todo este fue un tema que le enseñaba a Israel a utilizar las herramientas espirituales por encima de las herramientas que tenían, o sea, del ejército. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces el Señor quería enseñarles que por encima de los ejércitos, del poder militar que pudieran tener, estaba el poder del Espíritu de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y entonces les enseñó que la toma de Jericó era con elementos espirituales. ¿Qué nos dice Josué 6:20? Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bueno, esto no era cualquier muro. Realmente el muro de Jericó no era un muro delgado, era una ciudad fortificada, una fortaleza imposible para muchos ejércitos de poder entrar. Y el Señor, a través de herramientas espirituales, de la alabanza, mire que ellos gritaron, hubo bocinas, ¿sí? Y un gran vocerío, y el poder de Dios se manifestó. Entonces vemos aquí un ejemplo, además del que hemos visto con Josafat y en el Nuevo Testamento con Pablo y con Silas, cómo la alabanza es una herramienta poderosa para destruir fortalezas espirituales. ¿Por qué estamos declarando la palabra de Dios? Entonces los salmos son libros, hay muchos libros enteros que nos hablan de lo bienaventurado, de lo hermoso que es alabar al Señor, de lo poderoso que es esto. Voy a leer algunos versículos rápidamente para que ustedes miren y anoten cómo es de importante la alabanza y cómo debe ser un elemento importantísimo en el ayuno, en la oración. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Estamos buscando el rostro del Señor con alabanza. Estamos declarando no nuestra palabra, estamos declarando la palabra de Dios. Dice también la palabra, dice, así que, y esto ya en el Nuevo Testamento, ese es el oficio que nosotros hacemos como sacerdotes y reyes del Señor. Recuerden que en el libro, en las cartas de Pedro nos dice que nosotros somos, por el Espíritu, que somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué?
para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad a la luz verdadera. Y entonces en Hebreos nos dice, así que ofrezcamos siempre, ¿cuándo? Siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también la palabra nos dice en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La alabanza se hace con cánticos, ¿sí? Con música, con alegría, con gozo. No importa si tú no sabes cantar, en la iglesia el Señor ha levantado, así como levanta predicadores, como levanta ministros de enseñanza, también ha levantado la alabanza, ministros de alabanza, que nos ayudan, que el Señor usa para ayudarnos también a los que no sabemos cantar, a alabar al Señor con cánticos, ¿sí? Ahí no importa que nuestras voces no sean tan afinadas, aunque todos podemos aprender a cantar, nuestras voces no sean tan afinadas, pero cantamos de corazón declarando la palabra de Dios. Realmente eso es la alabanza bíblica. Muchas veces decimos que mi vida sea una vida de alabanza al Señor. Sí, claro, pero eso también se puede llamar obediencia, ¿sí? También se puede llamar de otras formas. Y cuando la Biblia nos está hablando de alabanza, se habla de una disposición de nuestro corazón para declarar la palabra de Dios, para declarar lo que Él es, para declarar lo que Él hace en nuestras vidas, para declarar su grandeza, su santidad, su poder. La palabra de Dios puesta en acción a través de nuestros labios, pero obviamente con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado que realmente alaba al Señor, no de labios para afuera, sino que desde el fondo de su corazón, en espíritu y en verdad, alaba al Señor. Por eso en Apocalipsis 5:13 nos habla que al final ese va a ser nuestro oficio cuando estemos en la presencia de Dios. Y por eso nos habla y nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza a Dios es por medio de Cristo. A Cristo también lo alabamos porque eres el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado y es digno de alabanza. Eso nos revela la palabra en el Apocalipsis. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo y alabamos al Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿cómo ayunar? Hay unos elementos que básicamente vamos a resumir por el tiempo, pero básicamente el Señor Jesús nos enseñó a ayunar. Lo vemos en Lucas 4, del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el Señor Jesús nos enseña pues que para ayunar nosotros de alguna forma suprimimos los alimentos, pero no solamente es aguantar hambre, o sea, no es solamente, yo voy a ayunar hoy, te vas a la oficina a trabajar y te vas por allá y empiezas a hacer otras cosas y estás en ayuno, pues es un ayuno simplemente de alimentos, pero no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico va acompañado con oración, o sea que es un momento que disponemos totalmente para buscar la presencia de Dios, o sea, estás en oración, estás sin consumir alimentos, eso digamos que es opcional, yo no lo veo como algo obligatorio, pero estás en la presencia de Dios, estás buscando alimentar el espíritu y estás en la presencia de Dios, o sea que no es dejar de comer e irte para la oficina a trabajar, es disponerte, digamos, dejar de comer, pero estás en la presencia de Dios, estás en alabanza, estás en la iglesia, por ejemplo, estás en este momento escuchando esta prédica donde se habla la palabra de Dios y estás en ayuno, pero estás concentrado en esto, ¿sí? Entonces, eso es un ayuno que acompañas con la oración, con la palabra de Dios y con la alabanza. Y en esa alabanza, así como el Señor lo dijo en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el ayuno estamos colocando la palabra de Dios como nuestra prioridad. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos hablando la palabra de Dios, estamos atentos a lo que Dios nos dice y estamos declarando su palabra por medio de la alabanza. Por eso debemos escoger canciones de alabanza que tengan palabra de Dios, que sean conforme a la palabra de Dios. Entonces, no se trata de aguantar hambre, sino de estar buscando esa presencia de Dios, buscando respuesta, dirección, buscando de corazón esa disposición a que Dios intervenga en nuestra situación. Entonces, y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Es una disposición del corazón. No se debe convertir, hermanos, en una rutina religiosa. Que no nos digan después que que de labios alabamos al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él. No debe ser una rutina religiosa. Por eso apliquemos desde hoy el ayuno y ante cualquier dificultad busquemos estas herramientas y estas armas espirituales. Ya sabemos que en el ayuno pedimos la intervención de Dios humillándonos ante Él. Pero en la alabanza, ¿qué estamos haciendo? Estamos a través de la fe declarando y confiando en Dios. ¿Sí? Estamos esperando para que Él actúe, así como Josafat esperó, el pueblo esperó y en ese momento se puso a alabar a Dios para que Dios interviniera y cuando Dios intervino en sus vidas. Entonces en la alabanza estamos demostrando esa confianza en Dios. En el ayuno estamos pidiendo que Dios intervenga, ¿cierto? Y en la alabanza estamos confiando en que Dios lo va a hacer. Y mientras tanto, mientras Dios lo hace, ¿qué estamos haciendo? Alabando, declarando la palabra de Dios. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo esto se hace en base a nuestra fe. Entonces, para terminar, si con el ayuno pedimos la intervención de Dios, con la alabanza demostramos que confiamos en Él. Así que, hermanos, alabemos a Dios para terminar esta enseñanza. Alabemos al Señor ahí juntos, en armonía. Ustedes ahí van a presentar la letra de la canción y es la canción del reconciliador. Esta canción el Señor me la dio y la compuse luego de un ayuno de 3 días que hice en Popayán, en la ciudad de Popayán, cuando estaba en la iglesia, en esta hermosa iglesia que el Señor nos ha dado. Ahí donde estás, colócate en esa actitud de alabar al Señor. Puedes aplaudir, puedes con todo gozo, con toda alegría. Demos la gloria a Cristo Jesús. Él se ha llevado el pecado en la cruz, ha vencido, nos ha liberado. Alaben los santos con todos sus cantos. Alabemos a Dios. Demos la gloria al enviado de Dios, un cántico nuevo al reconciliador. Quien cree en su nombre no será defraudado. Alaben los cielos con todos sus cantos. Alabemos a Dios. Gloria al Señor en las alturas, por su Hijo demos gracias, que su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Gloria al Señor en las alturas, por su Hijo demos gracias, que su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Demos la gloria a Cristo Jesús. Él se ha llevado el pecado en la cruz, ha vencido, nos ha liberado. Alaben los santos con todos sus cantos. Alabemos a Dios. Demos la gloria al enviado de Dios, un cántico nuevo al reconciliador. Quien cree en su nombre no será defraudado. Alaben los cielos con todos sus cantos. Alabemos a Dios.
Gloria al Señor en las alturas, por su Hijo demos gracias, que su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado, que su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Gloria al Señor en las alturas, por su Hijo demos gracias, que su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado, que su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado, que su nombre es exaltado, Jesucristo Rey amado. Amén. Gloria a Dios. ¿De dónde estás? Dale un aplauso al Señor. Y esa ha sido la palabra de Dios para nosotros hoy. Utilicemos el ayuno, la oración y la alabanza para luchar nuestras batallas de una manera espiritual. Amén.